Bueno, ahora seguimos con la última parte del tema 11, que trata de la violencia como vicio de los actos jurídicos. Bueno, la violencia, ¿qué es la violencia? Es toda coacción de carácter físico o moral enderezada a obtener una declaración de voluntad por influjo de la fuerza irresistible o la intimidación. Eso es la violencia, el concepto dentro del ámbito jurídico civil para los actos jurídicos. Entonces es toda coerción o coacción de carácter físico o moral que busca o se endereza a obtener una declaración de voluntad de otra persona por influjo de la fuerza irresistible o intimidación, ¿verdad? Eh, Estamos ante la utilización de apremios físicos, que es una de las causales de los vicios de actos jurídicos y la posterior anulación de ese acto, o mediante intimidaciones o amenazas. O sea que son violencias de carácter directa y también las de carácter indirectas, ¿verdad? Así como vimos en el dolo, ¿verdad? Se utiliza la violencia para la celebración de un acto jurídico en contra de uno de los contratantes o agentes del acto participantes, que si no hubiese existido esa violencia, ya sea física o moral, no hubiese celebrado el acto jurídico en otras condiciones. Clases de violencia nos pide nuestro programa, ¿verdad? Tenemos la violencia física y la violencia moral. La violencia física también se lo denomina vis absolutista. Y la violencia moral se lo denomina también vis compulsiva. Son nombres que se utilizaban anteriormente, ¿verdad? Para la individualización de estos tipos de vicios, ¿verdad? Bueno, la violencia física o vis absolutista es aquella violencia material o física, ¿verdad? Es un mal presente, o sea, en el momento se inflige en el momento de la celebración del acto jurídico. Entonces, esa persona, quien sufre la violencia, queda reducida a un estado pasivo y viene a ser un mero instrumento de la voluntad del otro. Un mero instrumento de la voluntad del otro. Obviamente le está obligando, es una fuerza directa, ¿verdad? Le está, por ejemplo, ocasionando golpes para o le está apuntando un revólver en la cabeza para que pueda celebrar un acto jurídico, ¿verdad? Antiguamente, ¿verdad? Se hacía eso, algunos hacían eso para comprar la propiedad de gente más humilde, ¿verdad? Y a través de la violencia se le obligaba a la celebración del acto jurídico, a la venta de su propiedad. Eso es una vis absoluta o violencia física absoluta. Y eventualmente, ¿verdad? Puede ser anulado ese acto jurídico. Digo eventualmente porque se tiene que plantear una nulidad del acto jurídico. Porque no es un acto nulo, sino es un acto anulable. Bueno, el otro tipo de violencia o la violencia es la violencia moral o vis compulsiva, también se le llama, ¿verdad?
que viene a ser también, que viene a ser un mal considerable, inminente e injusto, ¿verdad? Un mal considerable, inminente e injusto, que consiste en amenazas hechas a una persona para inducirla en, ya sea en todo o en parte, para realizar un acto jurídico, que también en otras condiciones no lo haría. O sea, si no fuese objeto de amenaza, no realizaría el acto jurídico. El ejemplo que le di, por ejemplo, el del que le obliga a vender una propiedad colindante de su propiedad. Generalmente en la campaña eso ocurría antes, ¿verdad? Y no sé si actualmente pueda volver a ocurrir algo así, ¿verdad? Pero todo es posible, ¿verdad? Y cualquier tipo de acto jurídico, no solamente en una compra-venta de inmuebles, ¿verdad? Puede ser anteriormente, por ejemplo, el padre de una mujer, ¿verdad? Como es que le decían antiguamente, la doncella que perdió su virginidad con el novio o con alguien, entonces a través de la fuerza se lo obligaba a que se case con la mujer. Eso se puede anular, ¿verdad? Si se demuestra dentro del plazo también estipulado por la ley de que hubo esa violencia, que se utilizó una violencia física para que esa persona pueda contraer matrimonio con la mujer con quien tuvo un encuentro íntimo, ¿verdad? Eso puede ocurrir, ocurría antes y puede ocurrir en lugares más alejados, ¿verdad? En la cultura actual prácticamente ya no se da eso, ¿verdad? Pero sirve como ejemplo, ¿verdad? Bueno, eh, la violencia moral, cuando hablamos de violencia moral, estamos hablando de intimidación, amenazas, ¿verdad? Y, por ejemplo, eh, si no me vendes tu propiedad, el campo que está colindante con el mío, le voy a secuestrar a tu hijo, que es menor de edad, ¿verdad? O inclusive amenazas de voy a quemar tu casa. Si no me vendes tu inmueble, entonces o le voy a secuestrar a tu hijo o voy a quemar tu casa, ¿verdad? Esos son amenazas, ¿verdad? Y la persona a veces, con miedo, tiende no es a caer, sino a aceptar el acto jurídico, ¿verdad? Por sus condiciones inferiores, ¿verdad? Por una fuerza que viene a ser irresistible también, ¿verdad? La amenaza, ¿verdad? La, la violencia física existe en el momento de la celebración del acto, ¿verdad? Para que sea considerado violencia física, tiene que ser o debe existir en el momento de la celebración del acto, que después se va a pedir la anulación, ¿verdad? O que se puede pedir la anulación. Y en tanto, la intimidación o la amenaza siempre precede al acto, o sea, siempre se hace antes, no en el momento de la celebración del acto, sino antes. Las amenazas siempre son anteriores, precede al acto jurídico. Sin embargo, la violencia material o violencia física debe ser en el acto, en el momento. Ahí hay una diferencia entre ambos, ¿verdad? Que uno, la violencia física material ocurre en el momento de la celebración del acto. Sin embargo, la violencia moral o las intimidaciones siempre preceden al acto jurídico. Se realizan antes de la celebración del acto. Bueno, ¿cuál es el elemento que se vicia
de la voluntad que se vicia en los casos de violencia. Es la libertad, no la intención, sino la libertad. La libertad de realizar el acto jurídico en forma libre. Bueno, entonces ese es el elemento que se vicia en los vicios de la voluntad cuando hablamos de violencia. Los elementos constitutivos de la violencia, condiciones para que el acto sea anulable, dice nuestro programa. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la violencia? Y que según esas condiciones se puede anular el acto jurídico. En la violencia física debe existir un sometimiento irresistible en el sentido de que la víctima carezca de los medios para oponerse o resistir a la acción que sufre o hacerla cesar. ¿Verdad? No es, por ejemplo, ¿verdad? No va a venir un menor de 14, 15 años a obligarme a mí a que celebre un acto jurídico, bajo influjo de la fuerza. ¿Por qué? Porque yo puedo, ¿cómo es que se llama?, repeler esa violencia en contra de la otra persona. O normalmente una mujer, por ejemplo, que quiera a través de la violencia pretender que un hombre celebre un acto jurídico en contra de su voluntad, ocasionándole violencia, ¿verdad? Violencia física, por ejemplo, ¿verdad? Aunque existen mujeres, ¿verdad?, que sí pueden tener esa capacidad, esa fuerza para someterla a determinados hombres, ¿verdad? Que no podemos generalizar esta cuestión de que una mujer no puede obligarle a un hombre bajo la figura de la violencia a celebrar un acto jurídico, ¿verdad? Porque existen mujeres que tienen esa, digamos, capacidad, entre comillas, de hacerlo, ¿verdad? De utilizar la fuerza sobre una determinada persona, ¿verdad? Que puede ser ya por su condición de salud, por su condición de edad o porque el hombre no tiene la capacidad suficiente de repeler esa violencia, ¿verdad? Espero que ninguna de mis alumnas sean así, ¿verdad? Que no sean violentas, ¿verdad? Considero que todas son muy buenas. Bueno, el marido, el novio de ustedes sabrá eso, ¿verdad? Bueno, siguiendo. En la violencia física, entonces el sometimiento debe ser irresistible, primera condición. Y la segunda, haber sido causa determinante para el acto. O sea que haya influido esa violencia atendiendo a las condiciones personales de la víctima, ¿verdad? Que lo hizo solamente porque se utilizó la violencia en su contra. Fue determinante ese hecho violento para que él lo haga. Bueno, después en la violencia moral, ¿verdad?, tenemos de que las condiciones para que sea anulable, ¿verdad?, o sus elementos constitutivos, viene a ser la intimidación, ¿verdad? La intimidación que se ejerce en forma mediata, no inmediata, como ya les dije anteriormente, de ocasionarle un mal futuro. Ese es el elemento constitutivo de la violencia moral. Intimidarle o amenazarle de ocasionar un mal futuro. No en el momento, no un mal presente, sino en el futuro. Si no realizas esto, haré aquello. Si no me transferís tu inmueble, le secuestro a tu hijo. O le mato para que sea más grave la situación, ¿verdad?
Bueno, en ambos casos, ¿verdad? La violencia debe ser, aparte de determinante, tiene que contener la posibilidad de no poder repelerlo, ¿verdad? Si uno puede repeler esa o evitar esa violencia y no lo hizo, entonces el acto jurídico no se anula, no se puede anular. Tuvo que ser irresistible en ambos casos, ¿verdad? Que no pudo oponerse a la violencia. Que venga un señor de 90 años, por ejemplo, y me quiera físicamente obligar a realizar un acto jurídico, ¿verdad? Obviamente físicamente sin que tenga un arma, sería poco creíble para el juez o poco saludable para el derecho de que se pueda anular un acto jurídico en esa condición. ¿Por qué? Porque se puede repeler esa violencia, ¿verdad? Por el señor de alta edad, obviamente los que somos un poquito más jóvenes, ¿verdad? Eh, Jóvenes del que tiene 90, no de los no jóvenes, ¿verdad? Eh, que yo no pueda repeler, que yo no pueda decir no, no voy a hacer y defenderme, ¿verdad? Entonces todas esas condiciones hay que tener en cuenta cuando eventualmente se va a plantear un pedido de nulidad de actos jurídicos por violencia, ya sea física o moral. Violencia de tercero. La violencia ejercida por un tercero para la celebración del acto. ¿Anula o no anula el acto? Claramente, así como vimos en el dolo, obviamente que anula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la libertad igual se halla viciada, ¿verdad? Si un tercero viene y me obliga, ¿verdad?, a que yo venda una propiedad a Juan Pérez en forma violenta, obviamente que mi voluntad va a estar viciada, ¿verdad? Porque no tengo la libertad de decidir en forma personal, sino lo hago porque hubo una violencia en mi contra. Entonces, puede ser que el comprador ni siquiera sepa de que se ejerció violencia en mi contra para que yo pueda transferirle mi inmueble. Ese ejemplo es claro, ¿verdad? Que un tercero puede ser un comisionista, ¿verdad? Que viene y te obliga a que haga eso y bueno, obviamente mi voluntad siempre va a estar viciada. ¿Por qué? Porque en el caso de la violencia no existió libertad de mi parte para la decisión. Entonces, la violencia de terceros igual ocasiona la nulidad del acto. Bueno, el temor reverencial es el siguiente punto de nuestro programa. ¿Qué significa temor reverencial? Es aquella presión, digamos, ejercida por los ascendientes sobre los descendientes. Papá sobre el hijo, abuelo sobre el nieto, o del superior que está subordinado, o aquellos en donde existan una relación de jerarquía, por ejemplo la policía o los militares. O sea, que un militar, que un coronel le obliga a un teniente, como es su superior y le debe obediencia, le dice, bueno, yo quiero comprar tu casa. Y el teniente le dice, no, yo no quiero vender. No, pero yo te estoy diciendo que me vas a vender. No hay acá discusión, me vas a vender y me vender. Ese es un temor reverencial. ¿Por qué? Porque si le vende, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es estar cumpliendo lo que el otro quiere, el otro contratante quiere por su condición específica de superior, ¿verdad? Un oficial primero, ¿verdad? Que, el, que un comisario superior le exija que realice
una determinada actividad o un determinado acto sin que él esté de acuerdo, ¿verdad? Pero lo hace porque es su superior el que le está pidiendo, ¿verdad? Y ellos generalmente son obedientes, ¿verdad? Y el otro es del ascendiente respecto del descendiente, ¿verdad? Tu papá te dice, bueno, vos te vas a casar vos mi hija te vas a casar con Juan Pérez porque él es un buen candidato y la chica le dice, no, pues yo no le quiero, a él no importa, vos te vas a casar con él y punto, como ocurría antiguamente, ¿verdad? Y no sé si sigue ocurriendo ahora, ¿verdad? Pero todo es posible, ¿verdad? En la campaña a lo mejor siguen esas tradiciones, entre comillas, ¿verdad? Bueno, esa mujer puede pedir la nulidad de su matrimonio en ese caso, ¿verdad? Alegar, o sea, no puede pedir, perdón, me equivoqué yo en este caso, ¿verdad? En el temor reverencial no se puede alegar para pedir la nulidad del acto jurídico. Nuestra ley no permite eso, ¿verdad? No puedo yo decir, no, ese me obligó mi papá nomás para que yo me case, o me obligó mi papá, o mi abuelo, como él es el que manda en casa, él me dijo que tengo que hacer esto y no. Bueno, el temor reverencial se utilizaba antiguamente en el derecho canónico, ¿verdad? Y generalmente se utilizaba para anular, y eso hasta ahora, para anular los matrimonios. Pero estamos hablando del matrimonio religioso, no el matrimonio civil. Entonces, si existe un temor reverencial, si la mujer demuestra que fue obligada a casarse por una presión del padre, se puede anular, es una causal de nulidad del matrimonio en la iglesia católica. No para anular ¿cómo que se llama? El matrimonio civil. Está claro. Bueno, el temor reverencial no se puede utilizar en ámbito civil o penal buscando una exoneración de responsabilidad por realizar un acto supuestamente por miedo, por tener miedo de la persona que le indicó hacer o realizar ese acto. A ver un poco nuestro código. Nuestro código en realidad no legisla el temor reverencial, ¿verdad? Pero como nadie puede excusarse del conocimiento de la ley, no puede alegar un miedo. Un miedo no es una causa, un vicio en el acto jurídico. No está establecido como vicio del acto jurídico el miedo. Lo que teníamos antiguamente sí era el Código Civil argentino, ¿verdad? Que en su artículo 940 establecía el temor reverencial o el de los descendientes para con los ascendientes, el de la mujer para con el marido o el de los subordinados para con su superior, no es causa suficiente para anular los actos. Bueno, eso establece el Código Civil que antiguamente nos regía a nosotros. Nuestro Código Civil actualmente no legisla nada al respecto. No dice nada sobre el temor reverencial, pero al establecer que el error, dolo y la violencia son los vicios de la voluntad que pueden anular el acto, y al haber excluido el temor reverencial, entonces tenemos de que tampoco se puede pedir en nuestro país, ¿verdad? Porque solamente esas tres causales se puede alegar, ¿verdad? El error, el dolo o la violencia al realizar el acto jurídico. Al no mencionar, obviamente que lo excluye. Bueno, prescripción de la acción para pedir la anulación del acto por vicio de violencia, alegando que se incurrió en violencia para que se celebre ese acto jurídico. Bueno, las acciones para 663, inciso A de nuestro Código Civil dice, las acciones para obtener la anulación de los actos ejecutados mediando violencia
prescriben a los 2 años. ¿Desde cuándo va a empezar a correr el plazo? En el caso del dolo dijimos que el plazo empezará a correr desde que se tenga conocimiento del vicio o del dolo, ¿verdad? El vicio. En este caso de la violencia, dice, el plazo correrá desde que cesó la fuerza o la intimidación. No tampoco desde que se celebró el acto, sino desde el momento en que cesó la violencia o cesó la intimidación. Puede ser de que yo haya celebrado el acto jurídico bajo violencia, se perfeccionó el acto jurídico, por ejemplo, él me obligó a vender un inmueble, pero sigue amenazándome, ¿verdad? Sigue utilizando la intimidación diciéndome de que si yo planteo la acción de nulidad, que igual iba a secuestrar a mi hijo, que igual iba a ocasionar un daño a mi familia, ¿verdad? Y puede ser que lo haga durante un tiempo largo, ¿verdad? Puede que, por ejemplo, 2 años siga, en cada tanto le dice, mira, no vaya a plantear la nulidad porque tu familia está en peligro, ¿verdad? Ahora, cada tanto le hace recordar, ¿verdad? Esperando que pasen los 2 años, pensando de que pasando los 2 años ya no puede pedir la nulidad. Vamos a suponer que después de 3 años le dejó en paz. Ya dijo, bueno, este ya no vamos a reclamar nada. Aparte ya son 3 años que va a querer más, ¿verdad? Bueno, cesó la violencia en ese caso, la intimidación. A partir de allí empieza a correr el plazo. No desde que se realizó o se celebró el acto jurídico, sino desde el momento en que cesó la violencia o la intimidación en su caso. A partir de ahí, si después de 4 o 5 años recién cesó la violencia o la intimidación, a partir de ahí empieza a correr. No puede presentarse después, si se plantea la demanda, el demandado que incurrió en violencia y decir, no, ya prescribió porque pasaron 2 años de la celebración del acto. No, la ley no dice desde la celebración del acto, dice desde que cesó la fuerza o la intimidación. Ahí empieza a correr los 2 años. Ahora bien, si después de los 5 años cesó la violencia y a partir de allí tampoco ejerció el derecho de pedir la anulación en el término de 2 años, ahí sí va a prescribir la acción de esa persona y ya no puede reclamarlo posteriormente. Bueno, con estos temas concluimos el tema 11 y le vuelvo a recalcar y a reiterar que estudien, que lean, porque es largo y para ir reteniendo esto en la mente, no memorizar, ¿verdad? Para ir reteniendo todas estas figuras en la mente, hay que estar en constante actividad mental de lectura, o si no, se olvidan todo, ¿verdad? Y esto va a llegar un momento que van a tener una evaluación, ¿verdad? Un examen y no quiero que tengan problemas por ese lado, ¿verdad? Entonces vayan leyendo y como le dije la vez pasada, lean el Código Civil, lean también otros libros si por ahí tienen la posibilidad de comprar relativos a hechos y actos jurídicos. No se queden solamente con este resumen que yo les suelo enviar, porque como le dije la vez pasada, el resumen es un resumen, algo comprimido de toda la figura. Entonces, para entender o comprender mejor, es mejor que lo hagan, lean el resumen y lean el Código Civil. En la mayoría de los puntos yo le puse el número del artículo del Código Civil que trata del tema, ¿verdad? Entonces vayan yendo interiorizándose de cada figura, de todo lo que pueda y de lo que tiene nuestro Código Civil, porque esa va a ser el arma de ustedes
cuando ejerzan la profesión, ¿verdad? No va a ser el resumen que le envió el profesor, ¿verdad? Bueno, espero que tengan un buen resto de jornada y cualquier cosa a las órdenes, cualquier consulta, como siempre, siempre me ofrezco, pero nadie todavía, o por lo visto entienden todo, o son tímidos y tímidas, no quieren consultar, ¿verdad? Pero como les dije anteriormente y les seguiré diciendo, es mejor preguntar ahora, equivocarse ahora, que equivocarse en el examen, en las pruebas parciales o en el examen final. ¿Ya está? Bueno, que tengan un buen día.